Buenas noches. Estamos en Lucas capítulo 8 esta noche, comenzando en el versículo 40. Y esta es la tercera historia de una trilogía. Y es un poco complicado porque esta última historia se compone de dos historias entretejidas, o sea, muy moderno, como en los programas de televisión, ¿verdad? Hay como 15 historias en el mismo programa. Y es precisamente lo que tenemos acá, no tanto, pero dos historias. Y lo que vamos a ver, una mujer madura tiene una condición física bochornosa, debilitante y socialmente excluyente. Es decir, esta mujer tiene un problema. Y Jesús va a sanarla y va a limpiar la condición que tiene. Al mismo tiempo, la hija única, fíjense, de un principal de la sinagoga está agonizándose y Jesús la resucitará de los muertos. ¡Qué tremendo! A la misma vez, es decir, todo dentro de la misma historia. Así que vamos a ver en realidad dos historias, pero hoy nos enfocaremos en esta mujer que tiene esta condición tan difícil. Todo lo que estamos viendo en Lucas capítulo 8 ilustra lo que Jesús enseñó previamente en la parábola del sembrador en cuanto a las diferentes maneras que las personas responden a la palabra de Dios, porque todos somos diferentes. Y la salvación de cada uno de nosotros ha sido diferente. O sea, hay factores comunes, como Jesucristo, por supuesto, la palabra, pero la forma, la manera, lo que nos pasa en este camino a la salvación, a la vida nueva, es diferente en cada caso. Jesús y los 12 apóstoles acaban de regresar de la región de los Gadarenos, en donde Jesús había sanado un endemoniado que había aterrorizado a toda una ciudad. Y ahora llegamos al versículo 40, vamos a ver lo que pasa. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, es decir, Jesús iba con él para atender a su hija, mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora, imagínate la escena. Muchas personas buscando a Jesús, y viene este líder religioso, su hija única está al punto de la muerte. Entonces Jesús está tratando de ir con él a su casa, pero tanta gente, una multitud de personas y tratando de hacer paso y de repente otra cosa sucede. Porque Lucas cuenta cómo es que una mujer que durante 12 años ha sentido inmunda y sin esperanzas, llega a él. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Pobrecita. Pero sabes que el mundo está repleto de personas que se sienten inmundas. Y una observación antes de seguir adelante. Les he dicho antes cómo es que Lucas tiene la tendencia de hablar de parejas. Un hombre, una mujer, un hombre. Y qué interesante que después de haber hablado acerca de los discípulos varones de Jesús y del endemoniado en Gadara, Lucas nos cuenta acerca de una mujer y una niña. Increíble
Lucas, cómo es moderno, cómo es del día de hoy. Cuando está pensando en las mujeres, está pensando en los niños, en una época cuando no tenían mucha voz, no tenían muchos derechos. Algunas excepciones, por supuesto, pero básicamente no tenían los derechos, ni las posibilidades, ni las esperanzas que tendrían en muchos lugares hoy día. Pero Lucas, ¿por qué? Porque Lucas es un hombre sensible, es un hombre bien preparado, pero más que nada es un seguidor de Jesucristo. Y Jesucristo le ha cambiado su corazón, sus actitudes, sus pensamientos. Y lo que tenemos aquí son dos historias paralelas. Una mujer que ha tenido este problema por el mismo tiempo que la niña ha estado viva, 12 años. Una niña de 12 años. Una mujer que padece de esta condición 12 años. ¿Coincidencia? Bueno, no sé, yo creo que no, posiblemente. La niña está muriendo. Y Jesús está tratando de abrirse paso por la multitud cuando esta mujer hace que se detenga repentinamente. Imagínate las multitudes que buscaban a Jesús. Dice Lucas, y Lucas es médico, ¿verdad? Lucas dice que esta mujer tiene un flujo de sangre. Es una traducción sumamente literal del griego. Y es un término médico, empleado por médicos como Lucas para posiblemente describir una hemorragia uterina. No tenemos la seguridad, pero viendo los escritos de otros médicos y científicos en aquel entonces, en el primer siglo, muy posible que se trate de esto, pero no sabemos con seguridad. Sea lo que sea, lo que tiene esta mujer es una condición dolorosa, bochornosa y extremadamente frustrante. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con una condición así? Frustrante, posiblemente dolorosa. ¿Qué haces? ¿Y has hecho, según tu pensamiento, todo posible y nada? ¿Y ahora qué hago? Ella, dice Lucas, había gastado todos sus recursos en médicos y hasta el momento nadie ha podido sanarla o siquiera ofrecerle alguna esperanza. Lo sentimos mucho. Y seguramente todos hemos conocido a personas así, con un cáncer, y los médicos dicen, pues lo sentimos mucho, hemos hecho todo lo posible, pero doctor, posiblemente alguna condición diferente, algo nuevo, no lo sentimos mucho. No tenemos otras opciones. Qué feo. Posiblemente algunos de ustedes han luchado con esta condición. Pues esta mujer, no sabemos exactamente lo que tiene, pero sí es difícil. Y durante 12 años ha tenido esto. Y qué interesante el uso repetido del número 12. Pensamos en los 12 tribus de Israel. Y esto nos recuerda que nos encontramos nuevamente en un entorno judío, porque antes estuvimos en Gadara, un lugar gentil. Así que ahora estamos entre los judíos de nuevo. Y esta mujer está sufriendo, y está sufriendo aún más de lo que sufriría hoy día. Es decir, hoy día al menos hay maneras de ayudarle con el dolor, con la condición, etc., pero en aquel entonces nada. Y según Levítico capítulo 15, y no es necesario buscar este capítulo, solamente voy a resumir lo que dice. Según Levítico capítulo 15, esta condición hace que ella se encuentre inmunda en cuanto a lo que a su religión concierne. Es decir, no se le permite tocar a otras personas. Pues si los toca, estas personas también quedan inmundas.
Y ella no puede participar de ceremonias religiosas, no puede entrar en el templo, no puede entrar en ninguna sinagoga, no puede participar en ninguna de las fiestas, no puede participar de un grupo pequeño, como decimos hoy en día, mi casa es su casa, o sea, nada, absolutamente nada. Y para todo efecto práctico, ella ha estado marginada de su comunidad por 12 años. 12 años. Y pensamos nosotros, qué horrible. Hay veces hoy día cuando la iglesia, y hablo de la iglesia, incluyendo esta, pero hablo de la iglesia, no pensando específicamente en nosotros, pero hay veces que la iglesia contribuye a hacer que las personas se sientan marginadas en lugar de extenderles gracia. Hace algunos años, por ejemplo, en muchas iglesias las personas divorciadas no podían cantar en el coro, ni enseñar en la escuela dominical, ni nada. El resto de sus vidas. Así, algunas iglesias así es hasta el día de hoy. Así fue el pensamiento. Al igual que esta mujer no les permitía participar de las actividades y encima no se les ofrecía esperanza alguna. No, señor, usted divorciado, así que jamás puede ser líder, no puede enseñar en el estudio bíblico, no puede enseñar en la escuela dominical, no puede ser diácono, no puede recibir la ofrenda, pero puede diezmar. Y básicamente esta fue la condición de muchas personas. Y es una lástima, pero en algunas iglesias así es hasta el día de hoy. Y esta mujer, que no tiene dinero ya, porque ha gastado todo, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene esperanza. Qué tremendo. Tal vez tú te sientes de esta manera ahora mismo. No desmayes, hay esperanza, esto es lo que vamos a ver. Hay muchas razones por las cuales las personas se sienten inmundas. Algunas personas, y esta es la realidad, se sienten inmundas porque están luchando con el pecado. Son personas inmundas. Es una realidad por el pecado. Han hecho algo que saben que es pecado grave o están luchando con un hábito pecaminoso continuo que sencillamente no son capaces de controlar. Y como digo, lo peor es que a veces en la iglesia dividimos los pecados. Tenemos pecados que son pecados graves, mortales, pero no voy por ahí. Son pecados graves y por el otro lado tenemos pecados que son pecados que no importa. ¿Cuáles son los pecados inmundos que impidan a personas involucrarse en la iglesia? Bueno, el divorcio, uno. Cualquier pecado sexual. Cualquier cosa que tenga que ver con el sexo, fatal. La homosexualidad, increíble. Aventura, embarazo fuera del matrimonio, todo esto, víctimas del abuso que no han hecho nada, pero han sido víctimas, lo mismo. Sentirse inmundo conduce a una emoción improductiva y hasta paralizante. Esa emoción es la vergüenza. Usamos la palabra mucho, pero en su esencia, la vergüenza es horrible. O sea, decimos todo el día, qué vergüenza, y sí, en una práctica común y corriente, pero la verdadera vergüenza legítima es horrible. Y algunos se sienten inmundos, hasta como digo, por algo que no fue su culpa. Cuando una persona es víctima del abuso o de una violación,
¿qué hacen? La primera reacción casi siempre es darse un baño para sentirse limpio. Y no han hecho nada. Son víctimas. ¿Te sientes inmundo? Y quizá corra peligro de llegar a la conclusión de que no hay esperanza. Así fue esta mujer. Hasta que un día Jesús llega. Jesús está cerca y ella le busca. Porque Jesús hace que el inmundo sea limpio. Jesús es la fuente final de toda sanidad. Y eso creo yo totalmente. O sea, Dios puede usar la ciencia médica, los médicos, sin problema. Pero a final de cuentas, Jesús es el que nos sana. No importa el método que usa. Versículo 44. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Imagínate el valor que le costó. Sabe que al tocar a otra persona, esta persona queda inmunda. Y aquí está con el gran rabí, el gran maestro, y en pura desesperación extiende su mano y dice: al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella se acerca por las espaldas de Jesús. ¿Por qué? La vergüenza. Está atemorizada, abochornada, y sabe que no debe tener contacto físico con los demás. Pero también, como digo, se siente totalmente desesperada. Y cree firmemente que Jesús puede sanarla en alguna manera, como he hecho en otros casos. Al tocar el borde de su manto, ella probablemente está postrada sobre su rostro. ¿Qué podría haber estado pensando? Pensar, si tan solo toco el borde de su manto. Posiblemente estaba pensando en alguna superstición, que esto es lo que podría sanarla, solo eso, y no tendría que tocar su propia persona. ¿Quién sabe? Lo mismo sucede con nosotros hoy en día. ¿Acaso el pasar adelante en una invitación pública, esto es lo que le sana o le salva a una persona? ¿Repetir una oración de invitar a Jesús al corazón, esto es lo que nos salva? No, Señor, no, señora. Es Jesús que nos salva, no el método. No el método. Honestamente, algunos han escuchado mi historia. Yo no puedo decirles cuándo acepté a Cristo. Muchas veces cuando cuento la historia digo, bueno, en una primavera, en el año 67, yo siendo universitario estaba leyendo un libro, pero lo que muchas veces no cuento porque muchas personas no lo entienden. En noviembre del año anterior, yo me fui a una película de Billy Graham, pasé en la invitación, levanté la mano, pasé al frente, me aconsejaron, oré la oración, entré en el tiempo más frustrante de mi vida. O sea, uno se imagina que, bueno, en ese momento uno sale transformado. Hola mundo, aquí estoy. Listo, nuevo. No, yo salí totalmente confundido, con muchos conflictos. Y pasé por meses del tiempo más pésimo de mi vida. Ahora, ¿cuándo acepté a Cristo? Mis padres me dicen que probablemente en noviembre. Yo digo probablemente en abril. Solo Dios sabe. Esta mañana estuve hablando con una señora, lo mismo, que viene de otro fondo religioso. Y poco a poco iba escuchando el Evangelio. Y tomó varios pasos en el camino. Y primero, ella sola, sin la ayuda de nadie, dije, yo voy a seguir a Jesús desde este día en adelante. ¡Wow! ¡Qué buen paso! Señor, deposito mi fe en ti. Hoy en adelante te sigo.
Y luego va a otro país, otra ciudad, encuentra por primera vez en su vida una iglesia evangélica, buena iglesia. Está escuchando el evangelio y escuchando la palabra, y aunque había hecho una profesión de fe, hace otra. Y leyendo la Biblia dice, bueno, yo tengo que bautizarme, no sé exactamente qué es, pero yo creo que tengo que hacerlo. Entonces fue a otro lugar, a otra ciudad con amigos, y la bautizaron, y luego pasó por un tiempo extremadamente difícil, y Dios la trajo aquí a esta ciudad y la trajo a Graceway, y me dice, bueno, yo creo que no fue hasta llegar acá que de veras entendí lo que es ser un seguidora de Cristo Jesús. Pero ¿cuándo es su salvación? Un misionero me dijo una vez hace muchos años, porque yo tenía este conflicto, porque yo escuchando los testimonios en la iglesia, yo un 3 de febrero en el año no sé qué, y yo en este día, allí mismo, que el pastor predicó un mensaje con 3 puntos, y él dijo, y yo a las 8:14 de la noche, yo ahí mismo. Y yo decía, Señor, a lo mejor yo voy al infierno, no sé qué me va a pasar. Y yo confesé mi duda una vez a un misionero anciano y sabio, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo, pero llegué a esta conclusión. Cuando yo nací físicamente, no recuerdo nada. Solamente lo que mi mamá me dijo. Pero lo que sé con seguridad es esto: nací. Esto es lo necesario. Yo sé que nací y yo sé que nací de nuevo. Con eso estoy conforme. Estoy muy, muy bien. Excelente. Dice que su flujo de sangre se detuvo al instante. Ella recibe sanidad al instante. Y a propósito, esta frase, al instante, nosotros usamos esta frase todos los días, pero en griego la traducción es correcta, pero es la traducción de un término técnicamente muy médico, que los médicos usaban para describir una recuperación inmediata. Lucas es médico. Y luego cuando dice su flujo de sangre se detuvo, es otra palabra técnica, palabra médica, que habla de la cesación de los fluidos corporales. O sea, es muy interesante, si uno está leyendo este pasaje en el griego, ver la evidencia de que Lucas es médico. Porque habla como médico, escribe como médico, usa vocabulario de médico. Así que cuando la Biblia dice que es médico, es médico. Pero el punto más importante para nosotros es que nadie es tan inmundo que Jesús no pueda limpiarlo. Y esta mujer, 12 años de estar inmunda, Jesús la sana. Y posiblemente alguien que está aquí o escuchándonos por alguna forma está en esta misma condición frustrante, desesperada, pensando que no, el caso mío es tan serio que no hay esperanza. ¿Sabes qué? Tú no serías la primera prostituta que viene a esta iglesia o a cualquiera buscando hallar algo de paz consigo misma. Y eso sucede. Y ha sucedido varias veces y ustedes no lo saben porque no importa. Pero yo puedo en este momento visualizar la cara de una persona, una mujer que está aquí todos los domingos fielmente. Y yo recuerdo que hace muchos años llegó, se sentía en el balcón porque se sentía inmunda. Porque no tan solo era prostituta, sino que ella era dueña de un grupo de prostitutas. Y llegaba a esta iglesia casi cada domingo, buscando paz, buscando sanidad.
Y no recuerdo cuántos, fíjense, años estaba sentada. Inmunda. Y claro, si alguien sabe quién es, más inmunda todavía. Inmunda en sus propios ojos, por supuesto. Pero un día el mensaje le llegó y vino a la fe. El Señor le transformó la vida precisamente como esta mujer. Tú no serías el primer drogadicto, alcohólico, adicto a medicamentos contra el dolor o adicto al sexo que viene a la iglesia como vía de escape de la sensación de inmundicia. Les aseguro que el domingo pasado había varias personas aquí, drogadictos, alcohólicos, víctimas de abuso, personas sufriendo toda clase de inmundicia. Ahora, si tú eres esta persona, vienes por primera vez a la iglesia y nadie te da la mano, nadie quiere hablarte, y no es por falta de educación ni nada, es simplemente porque tenemos más interés en hablar con los amigos, que es buena cosa, por supuesto, pero porque llegamos y no recordamos que tenemos una misión y que esta misión es tiempo completo. Nos interesa más hablar con los amigos, chismear o lo que fuera, en vez de extender la mano, dar una sonrisa a una persona que posiblemente pasó meses tratando de amontonar el valor para entrar en una iglesia por primera vez. Y cuando entra en una iglesia y nadie quiere tener algo que ver, entonces, ¿qué vas a pensar? La condición es peor. Otra vez ha sido rechazada la persona. Y por eso digo que muchas veces en la iglesia nosotros estamos participando en el problema, no en la solución, no en la sanidad. Yo sé que no tiene sentido que uno se sienta inmunda o inmundo por lo que otra persona le ha hecho, pero es cierto. Yo estaba contando historia propia cuando estaba predicando este mismo mensaje en inglés, y cuando yo tenía, y no recuerdo, 8 años quizá, máximo 7, no recuerdo. Mi familia estaba visitando el hogar de un tío, más o menos tío, porque mi padre es hijo único, pero era el tío de él. Y mi primo segundo estaba ahí, un chico de, voy a decir, 16, 17 años. Y entonces estamos solos en un salón de la iglesia, mientras que los adultos estaban en otro lugar. Y él insiste que le acompañe a un closet. Y entramos y él quita sus pantalones y insiste en que yo le toque. Y yo, tan confundido, tan avergonzado, aunque no haya hecho nada, y nunca jamás se lo dije a mis padres, por la vergüenza que yo sentí que fui víctima. Y por eso digo, cuando personas me hablan de sus experiencias y no sé qué, que yo entiendo. Me pasó lo mismo. Totalmente lo entiendo. ¿Cómo es posible? Esta mujer tiene un flujo de sangre. ¿Qué hizo? Nada. Nació. Tiene este flujo de sangre desde hace 12 años y la pobre no sabe qué hacer. ¿Y quién se siente inmunda? Ella. ¿Es su culpa? No. Nada que ver. Nada que ver. Cualquiera que sea la cosa, y quien quiera que seas, Jesús hace
que el inmundo sea limpio. ¿Culpa tuya o no? Y entonces sucede lo que les voy a decir, porque he experimentado lo mismo. Pero todavía me siento inmundo. Yo sé que Jesús me ha perdonado y porque es que todavía me siento inmundo. Y así es, en este caso. Aún después de haber sido sanada, esta mujer se sentía inmunda. Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque cuando yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Por supuesto, la pregunta que Jesús hace es una pregunta retórica. ¿Quién me ha tocado? Él es Dios, Él sabe. Todos lo niegan, incluyendo la mujer que acaba de ser sanada. ¿Quién me ha tocado? Tiene miedo. No es natural. ¿Cómo es natural? Ha sido sanada, pero todavía no está completa. Es sumamente importante que comprendamos esto. Y por esa razón ella continúa sintiéndose inmunda y trata de ocultarse. Muchos de ustedes no estuvieron en el segundo culto porque tienen la clase en español, pero en el segundo culto el domingo pasado hubo varios bautismos, entre ellos una mujer. Y como es nuestra costumbre, cada quien da su testimonio y nunca sabemos lo que van a decir. O sea, no les damos guión ni nada. O sea, bueno, usted va a bautizar, entonces, ¿qué quiere decir como testimonio? Y esta mujer, así públicamente ante Dios y todo el mundo, dijo: yo tenía una vida homosexual y Dios me ha sanado. ¿Qué dijo? Así nomás. Muy natural, muy controlada, muy intencionada en las palabras que usaba para decir que no, esto para mí fue una lucha tremenda. Y yo no sabía qué hacer. Pero el Señor me liberó. El Señor me sanó. Y por eso aquí estoy esta mañana confesando mi fe en Cristo Jesús. ¡Qué barbaridad! Eso sí es valor. Que había sido salvada antes, ahora está completa. Me explico. Son dos cosas. Son dos cosas. Por eso el bautismo, a propósito, es tan importante. Porque uno puede decir: bueno, yo deposito mi fe en Cristo, quiero seguir a Cristo, pero no quiero bautizarme. En primer lugar, yo tendría que, si esto pasa mucho tiempo, yo tendría que dudar de la sinceridad de la persona. Yo no soy Dios para decir que sí, que no. Pero eso puedo decir. Si esta persona es salva, puede ser completa. No está completa. ¿Por qué? Podemos comprender esto un poco si recordamos que por 12 años a ella no se le permitía asistir a la iglesia, como decimos hoy en día. Yom Kippur, el día santísimo de expiación de la religión judía,
todo esto no podría participar. El sumo sacerdote en este día escoge 2 machos cabríos, uno se ofrece como sacrificio, mientras que el pecado de la nación es simbólicamente puesto sobre el otro y se lo suelta en el desierto, lo cual es un cuadro simbólico de cómo el Mesías sería nuestro sustituto por nuestro pecado. Este rito dio origen al término chivo expiatorio. Y a esta pobre mujer no se le permitía participar de Yom Kippur. Nunca supo lo que fue tener su pecado llevado al desierto. Así que Yom Kippur vino a ella en la persona de Cristo Jesús. Qué tremendo. Algunas veces las iglesias hacen un buen trabajo de ayudar a que las personas continúen sintiéndose inmundas. Y Jesús ha venido a hacer que los inmundos sean limpios, pero frecuentemente malentendemos esto en la iglesia. Y pensamos que nuestro trabajo es hacerles sentirse culpables y excluirles en todas las reuniones espirituales porque no son dignos. Si matas a alguien a golpes con un mazo, tan pronto que oras la oración del pecador, te convertimos en un héroe. Puedes dar de iglesia en iglesia dando tu testimonio y todo esto, pero comete adulterio, divorcio, inmundo para la vida. Pero si alguien te ve escaparte al estacionamiento para fumar un cigarrillo, no eres bienvenido ahora. Inmundo, inmundo. Pero si te quejas, murmuras, chismeas, probablemente te nombran diácono o pastor. Porque esos son pecados santos. Exactamente dónde es que esto se dice en la Biblia. No. El pecado es pecado en la Biblia. Y todos somos culpables. Jesús hace que los inmundos seamos limpios. Tremendo. Si los individuos permanecen en esclavitud, no es porque Dios tenga renuencia en perdonar, sino porque aquellos que ya han sido perdonados no perdonan. Es decir, nosotros. Esta es la razón por la cual Jesús confronta el pecado de no perdonar con la mayor frecuencia. El pecado del cual Jesús habla más que nada es el no perdonar. Porque deja personas en vergüenza y en esclavitud a aquellos que son culpables de un pecado mayor porque no están dispuestos a perdonar. No, yo no te perdono. Qué feo. Qué inmaduro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque esta mujer dice, bueno, de inmediato se me fue el flujo de sangre, pero todavía me siento inmunda. ¿Qué puede hacer ella? Pues la confesión trae limpieza. Versículo 48. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y esta probablemente es la razón por la cual Jesús pregunta quién le ha tocado. Él sabe. Está buscando lograr que ella confiese públicamente lo que ha hecho. Escuchen las palabras de Pablo, Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la razón por la cual es bueno que personas como yo confesemos nuestros pecados. El primer paso evidente de obediencia, el bautismo, es tan importante como les dije. Y la comunidad ha de brindar apoyo, no condenación, como muchas veces lamentablemente lo hacemos. Nuestra responsabilidad es brindar apoyo.
Fíjense, Jesús, en este caso, en versículo 48, Jesús la llama hija. Ella es la única persona en las Escrituras a quien Jesús le llama hija. Fíjense, a ninguna otra. Poderoso eso. Porque ella no tiene a un padre como Jairo, como tiene la otra niña, que interceda por ella. Así que Jesús se torna en una figura paternal para ella. ¿Cómo vas a sentir si Jesús, en presencia de todo el mundo, te llama hija? Oh, hija. Hay en nuestra iglesia muchas mujeres solteras, viudas, que están contra la espada y la pared y no tienen a nadie que intervenga a su favor. Ella fue restablecida en la comunidad. Tan importante. Cuando alguien viene al Señor, es tan importante establecerse en comunidad. Es algo que estamos aprendiendo a través de los años, porque ¿saben qué? Uno puede venir aquí todos los domingos en este salón sin tener contacto con personas. Como esta mujer que les dije que estaba varios años ahí, todos los domingos. Y normalmente llegan tarde y salen temprano. Entonces una cosa, qué bueno, bienvenido a la familia, somos familia. Pero por eso hemos aprendido, ¿no? El primer paso, el bautismo y establecerse en un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque necesitamos la afirmación, necesitamos la comunidad, necesitamos el apoyo, necesitamos sentir aceptados, recibidos, que tengamos valor. Eso es tan importante. No importa tu fondo, tu pecado, que has sido víctima. Jesús tiene una especialidad. Él toma a las personas inmundas y de inmediato las convierte en personas sanas, dignas, con mucho valor. Este es el Evangelio, las buenas nuevas. Y nosotros que hemos experimentado este perdón y aceptación de parte de Él, ahora nos toca la responsabilidad de comunicar lo mismo a las personas que Dios trae. Qué poderoso eso. Qué poderoso. Y sucede, les digo, casi todos los domingos si mantienes los ojos abiertos. Sucede. Es increíble quién está aquí. Abrimos este Guest Central el domingo y estoy allí con la gente nueva. El día de la resurrección mucha gente viene a buscarme, una mujer. Y la vi vacilando y temerosa, pero por fin vino y me dice, yo venía aquí hace años atrás, de niña. Entonces andaba yo en el camino del mundo y todo. Yo había hecho una profesión de fe de niña que fue nada más emoción, pero no fue real. Entonces comienza a llorar y llorar y llorar y llorar. Y digo, esta mañana algo me pasó. Yo le dije, bueno, lo que está pasando es que ahora la fe no es la fe de tus papás. Hoy el Señor quiere que la fe sea tuya. ¿Estás lista?
Ahí mismo acepta al Señor, ahí mismo en Guest Central. Y de inmediato había personas para recibirla y andar con ella en el próximo paso y todo. Así ha de funcionar la iglesia de Cristo. Es increíble quién está aquí. Yo estoy ahí, una pareja muy impresionante se me acerca. Yo pienso que son latinos porque es una latina que me los trae. Y estoy al punto de hablarles en español cuando me doy cuenta que no son latinos. Y comenzamos a hablar y el hombre me dice, usted dijo que ha estudiado varias religiones, ¿cuáles fueron? Entonces comenzamos a hablar un poco y usted entiende bien el budismo, hinduismo y bueno, no digo bien, pero he viajado en 60, 70 países en el mundo y tengo experiencia en muchos contextos culturales y todo esto y bueno, quizá fuera de otras denominaciones cristianas. ¿Usted ha sido cristiano toda la vida? No, aunque me criaron en una iglesia, pero hasta edad universitaria deposité mi fe en Cristo. Pero les digo, quizá la religión que entiendo mejor que nada es el Islam. Dijeron, nosotros somos musulmanes. De veras les digo. ¿De dónde son? Pakistán. De veras, qué interesante. Entonces comenzamos a hablar y les digo que tenemos a otras personas en la iglesia que también son de varios países islámicos y que es un placer tenerlos y ellos dijeron, sí, nosotros estamos de acuerdo en como 90% de las cosas. Muchas gracias les digo, así es cierto que estamos muy de acuerdo en cuanto a muchas cosas. El Corán nos dice honrar a Jesús porque es profeta. Bien dicho, claro que sí. Entonces ahí estamos hablando. Esto sucede todos los domingos y es algo que la gran mayoría no ven porque están pensando en sus propias cosas. No tenemos que viajar al otro lado del mundo, estamos en el campo misionero, aquí mismo. Este mismo mañana, hace 2 días, conocí a una chica de Colombia, también en el centro. Conocí a una chica de Saipán, impresionada ella que yo sabía dónde estaba Saipán. Conocí a una chica de la India. La semana pasada conocí a 3 chicas más de la India. Es cuestión de todos los domingos. Y muchas veces son personas como esta mujer que están buscando ser limpios y no saben qué hacer. ¿Y qué nos cuesta una sonrisa? ¿Qué nos cuesta un hola, qué tal, bienvenido? No mucho, pero esas cosas son capaces de transformar una vida de inmediato. Padre Santo, gracias por aquel día que tú entraste en nuestras vidas. Señor, es algo tan poderoso, tan trascendental. Señor, no sé cómo es posible darte las gracias. Simplemente decirte muchas gracias, pues a mí no me da mucha satisfacción porque me siento algo aún más profundo y no me quedan palabras. Pero Señor, queremos alabarte por la transformación que has hecho en las vidas de muchos de nosotros. Y si una persona que nos está escuchando no ha experimentado este perdón, esta sanidad de inmediato, te suplico que esta noche podría depositar su fe en ti. Y como esta mujer, tener el valor para confesarlo con su boca, lo que cree en su corazón, y ser recibido en la iglesia, en la comunidad de Cristo. Porque todo esto te lo suplicamos en su nombre. Amén.